Bien, a continuación tenemos nuestra siguiente charla que nos la van a ofrecer por parte de dos destacados médicos del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos del Estado de Jalisco. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Ávila Mancilla, es médico patólogo clínico, presidente del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos del Estado de Jalisco, certificado por el Colegio Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Y nos acompaña también el doctor José Ebed Carlos Orozco Castañeda, médico cirujano y partero, es técnico en laboratorio clínico en los servicios de química clínica, inmunología, hematología y microbiología de la unidad de patología clínica y también es residente de la especialidad de patología clínica. La plática que nos van a ofrecer el día de hoy es titulada Hemoglobina glucosilada y diabetes. Agradecemos su presencia y les cedo la palabra. Muy bien, buenos días a todos. El doctor José Ebed Carlos Orozco y su servidor, doctor Jorge Ávila, les daremos un englobamiento de cómo llegar a un diagnóstico más certero y más rápido del paciente con signos de diabetes. Bien se puede pensar que es fácil hacer el diagnóstico, te haces una glucosa, sale alta y ya eres diabético, pero a veces la situación no es así, como todos ustedes ya deben de saber. Hay que buscar la manera de estimular a la glucosa para que se aumente, o hay que buscar la manera de con otras pruebas para poder diagnosticarla. Tenemos diferentes tipos de pruebas para poder llegar a esto. Está como la curva de tolerancia a la glucosa, que en muchas ocasiones los médicos solicitan en ciertos tiempos, por ejemplo 0, 60, 120. Lo más común es 0, 30, 60 y 120 minutos. Ahí es claro el diagnóstico para encontrar al paciente diabético. Sin embargo, hay otras pruebas también para el diagnóstico de ello. Por ejemplo, hay unas pruebas que se hacen en la etapa gestacional en la mujer. Una prueba de ellas es la O'Sullivan, donde el ginecólogo por lo regular pide la detección de la glucosa con una carga de 50 gramos de glucosa y a la hora tomarle muestras de sangre. O hay otros que piden en ayunas a las 0 horas y a la hora después de una carga de 50 gramos. En fin, el desarrollo de todo esto lo va a enunciar el doctor José Ebed más claramente, y al final de cuentas les mostraremos algunas imágenes de todo lo que se conlleva para el diagnóstico de la diabetes. Le cedo la palabra al doctor Ebed. Muchas gracias, doctor, por la invitación, y es un gusto para mí estar con ustedes, poder compartirles una plática acerca de diabetes y poderles hablar desde el aspecto del laboratorio, qué es lo correcto que se debe de hacer o en qué contexto solicitar algunas pruebas para poder llegar a un diagnóstico de diabetes. Okay. Como introducción, los carbohidratos pues van a ser compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y estos junto con los lípidos y proteínas pues van a dar la estructura al microorganismo, se van a encargar a aportar las funciones metabólicas, así como proporcionar la energía. Los carbohidratos complejos que nosotros adquirimos por medio de la dieta se van a digerir en azúcares simples, principalmente glucosa, y esta se va a utilizar como fuente de energía o se va a almacenar como glucógeno en diferentes tejidos a nivel periférico, que puede ser músculo, hígado o tejido graso. El metabolismo de los carbohidratos o de la glucosa principalmente va a estar regulado por el páncreas endocrino, principalmente las células beta que secretan insulina y péptido C a través de la proinsulina, y esta insulina va a encargarse de regular esta glucosa que nosotros ingerimos a través de la dieta como un azúcar simple. ¿Qué es la diabetes? Esta es una definición de los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes 2024. Es un grupo de trastornos metabólicos en la glucosa que está infrautilizada a nivel de los tejidos como fuente de energía y se produce en exceso, dándonos una alteración tanto en la gluconeogénesis
glucogenólisis, que es la formación de glucógeno, y lo que dará lugar a una hiperglucemia. La diabetes es el conjunto más frecuente de trastornos de los carbohidratos, y los tipos más frecuentes de diabetes que podemos estudiar va a ser el tipo 1 y 2 y la diabetes gestacional. Sin embargo, la clasificación de la diabetes es muy extensa, dependiendo del contexto del paciente, de la edad del paciente, si tiene factores de riesgo, si tiene relación con familiares de primer grado, así como si tuviera alguna otra enfermedad o un síndrome, es como podemos indagar y poder clasificar a la diabetes o hacer la búsqueda de estos pacientes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 pues es una destrucción autoinmune de las células beta y se van a formar diferentes autoanticuerpos, ya sea contra la insulina, contra los islotes o con la glutamato deshidrogenasa. Y en la tipo 2 pues va a haber una alteración en la secreción de la insulina, así como una resistencia a nivel periférico para poder que esta glucosa sea almacenada como glucógeno. Otro tipo, la diabetes gestacional, que es muy común. Y ya tenemos los tipos de diabetes que son un poquito más raros o menos frecuentes, como los que se relacionan a la diabetes juvenil, que son los MODY. Y aquí hay alteraciones genéticas, algunos que se asocian con enfermedades del páncreas exócrino, como puede ser una pancreatitis, o aquellos que tienen la fibrosis quística, aquellos pacientes. Endocrinopatías como el síndrome de Cushing, acromegalia, glucagonoma, feocromocitoma, etc. También va a estar inducida por algunos medicamentos. Puse los inhibidores de la transcriptasa inversa porque son medicamentos que se utilizan para tratar pacientes con VIH. Entonces es importante conocer la asociación que tiene el paciente con algunas otras enfermedades o si está tomando algún medicamento. Dentro del laboratorio, y estos son los criterios más actuales de la ADA 2024, pues tenemos 3 pruebas para poder llegar a un diagnóstico de diabetes, que es el valor de la glucosa plasmática en ayunas, el valor de la glucosa a las 2 horas tras una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos en una solución en agua, y el valor aleatorio de la glucosa acompañado de síntomas típicos de glucosa, que puede ser poluria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso inexplicable. Los criterios básicamente son estos en relación a las pruebas que tenemos. Una hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5% es diagnóstico de diabetes. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo confirmar este diagnóstico. Una glucosa plasmática en ayuno por arriba de 126 miligramos, y el ayuno pues es definido como ninguna ingesta calórica por lo menos en 8 horas. O una prueba de glucosa en el contexto de una tolerancia a la glucosa con una curva de 2 horas que sea mayor a 200, esto ya es un diagnóstico de glucosa. Y también podemos tener pacientes que si tiene síntomas típicos de una hiperglucemia, se puede tomar una glucosa de manera aleatoria o una glucosa random y que esté por arriba de 200 en cualquier momento del día sin necesidad de ayuno. Esto también es diagnóstico de diabetes. Las pruebas de detección de diabetes varía de acuerdo a cada prueba, también va a cambiar de acuerdo a la población que estamos estudiando, así como los diferentes tipos de razas o etnias que tenemos, si es un niño, si es un adulto. Y en comparación con los puntos de corte, se ha encontrado que el valor de la prueba de glucosa a las 2 horas nos puede ayudar a diagnosticar más pacientes en etapa de prediabetes o en etapa de diabetes, que se nos pudieran escapar si el paciente se toma una glucosa en ayuno y está de manera y sale un resultado normal. Quizás se nos puede estar escapando este paciente si ya tiene algunos datos de hiperglucemia, que pueden ser los síntomas típicos que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces la prueba de la tolerancia en estos casos nos aporta más.
Para evaluar a la población la clasificamos en personas que aparentemente sanas, que acuden al laboratorio solicitando pruebas de glucosa por exámenes de control, aquellas personas que ya tienen factores de riesgo y se evalúan por medio del riesgo de desarrollar diabetes, que tengan síndrome metabólico o que tengan asociación con alguna enfermedad autoinmune, o aquellas personas que tienen síntomas típicos. Los criterios de prediabetes son claros también por la ADA y es una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Esto nos da un criterio de prediabetes, así como la glucosa plasmática en ayuno entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, o una prueba de glucosa a las 2 horas posterior de una carga entre 140 y 199. Esto nos habla de una prediabetes o una intolerancia a los carbohidratos por parte del paciente. La glucosa plasmática en ayunas en personas que no están embarazadas o en hombres es la prueba preferida para cribado porque es una prueba barata, de fácil acceso, y esta nos aporta pues un dato importante cuando el paciente se encuentra en ayuno también de cómo se encuentra su glucosa basal. ¿Qué desventajas tiene tomar una glucosa en ayuno? Principalmente la variación diurna en la glucosa y el requerimiento de 8 horas de ayuno. En el laboratorio a veces llegan los pacientes y no cumplen con este mínimo de ayuno de 8 horas, o tienen menos horas de ayuno, o se encuentran o cenaron muchos carbohidratos o grasas durante la noche, entonces es difícil poder encontrar un valor correcto para esta prueba. También la actividad física reciente, si el paciente se encuentra en una enfermedad o en un estado agudo, pueden afectar las concentraciones de glucosa plasmática. Y dentro del laboratorio, las concentraciones de glucosa serán falsamente bajas cuando nosotros tomamos una muestra dentro del laboratorio, o que un médico o un químico la toma por fuera y luego llevan esta muestra al laboratorio. Si la muestra no es centrifugada dentro de los primeros 30 minutos, máximo 1 hora, la glucosa empieza a descender por este proceso de glucólisis. Como la sangre, el suero del paciente está en contacto con los leucocitos y eritrocitos, se va a empezar a consumir la glucosa a partir de 1 hora y más o menos un descenso de 10 miligramos sobre decilitro por hora. Entonces es importante también llevar una buena fase preanalítica para la glucosa plasmática. La tolerancia a la glucosa de 2 horas puede identificar a personas con diabetes y prediabetes, mas sin embargo el paciente debe de consumir una dieta mixta 3 días previos a base de 150 gramos de carbohidratos. Otra situación es que muchos pacientes antes de hacerse estudios de laboratorio empiezan a consumir una dieta más a base de verduras, más a base de menos carbohidratos, pensando que como se van a hacer estudios van a salir mejores sus resultados, pero también esto es malo para el paciente porque no debe de modificar su dieta antes de tomar los estudios. Debe de llegar en ayuno, pero no debe de modificar su dieta, porque el ayuno, o si modificó su dieta 3 días previos, a la hora de que nosotros le damos al paciente la carga de glucosa, puede elevar falsamente este nivel de glucosa con una provocación oral, principalmente con la de 75 gramos. El uso de la hemoglobina glicosilada o glicada, porque usamos mal el término de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, esta hemoglobina se produce simplemente por la adición de glucosa a la hemoglobina en un proceso no enzimático, por eso es que se llama glicosilada, es el término correcto. Y esta hemoglobina es un promedio ponderado de aproximadamente 90 a 120 días, que es la vida media del eritrocito. Es una medición en promedio de los 3 meses anteriores que ha llevado el paciente de sus controles de glucosa. Y principalmente la hemoglobina glucosilada nos va a hablar del último mes del paciente, cómo se encontró en ese último mes. Es donde se utiliza para sacar este promedio o porcentaje. Una comparación aproximada de la hemoglobina glucosilada y la glucosa con los diferentes porcentajes y cómo podemos encontrar la glucosa en suero.
Si vemos aquí con el 6% de hemoglobina glucosilada, ya nos estamos acercando a los valores de glucosa que nos darían un resultado de diabetes. Y también las hemoglobinas humanas, como ya conocemos, principalmente va a ser la hemoglobina A del adulto, la 2 en menor porcentaje y la fetal en mucho menor porcentaje. Entonces la hemoglobina glucosilada en el laboratorio va a atrapar o va a hacer la medición principalmente en la hemoglobina normal o la hemoglobina A. Entonces, si el paciente tiene una variante de hemoglobina o alguna hemoglobinopatía, pues esto va a disminuir el rendimiento del estudio de nuestra hemoglobina glucosilada. Entonces, debemos de conocer a qué paciente le estamos pidiendo la hemoglobina glucosilada, si tiene alguna enfermedad, si se encuentra en una enfermedad renal crónica, con un recambio de eritrocitos. Es importante para poder solicitar este estudio. Las recomendaciones para usar la hemoglobina glucosilada es que sea una prueba que esté estandarizada por los consensos internacionales y que tenga buena estabilidad preanalítica, trazabilidad. Cuando nos encontramos ante una discordancia de hemoglobina glucosilada y valores repetidos de glucosa en sangre, hay que evaluar estas posibles interferencias en cualquiera de las dos pruebas. Y como ya les comentaba, en la hemoglobina glucosilada existen las variantes de hemoglobina en los pacientes con hemoglobinopatías o talasemias, deficiencia de glucosa 6-fosfato, el VIH, la hemodiálisis o la pérdida o transfusión reciente de eritrocitos, así como la terapia con eritropoyetina, pueden afectar nuestro resultado de hemoglobina glucosilada. Y el método que está más estandarizado y que es el que mejores resultados ha dado para la medición de la hemoglobina glucosilada es el HPLC o la cromatografía líquida de alta resolución. Hay otros métodos como ensayos enzimáticos, inmunoensayos o métodos de punto de atención o point of care con el paciente, que sin embargo no hay resultados tan estandarizados con estas pruebas o hay que hacer más estudios para poder encontrar valores más precisos. Entonces el método más utilizado es este. Ventajas del uso de la hemoglobina glucosilada: tiene mayor comodidad ya que no requiere ayuno para el paciente, tiene estabilidad preanalítica, tiene menos perturbaciones o cambios fisiológicos y hay menos perturbación en caso de que el paciente se encuentre ante una enfermedad. ¿Qué desventajas tiene? Una menor sensibilidad en el punto de corte, entonces tenemos que encontrar una comparación entre el porcentaje de hemoglobina que tenemos y el resultado de glucosa plasmática. Tiene un mayor costo y no todos los laboratorios tienen el método estandarizado. Es afectado por exposición reciente a la glucosa. Como les había comentado, esta se mide principalmente en el último mes previo a la toma de sangre del paciente. Entonces, si el paciente en su tercer mes tuvo más variaciones de glucosa, esto va a cambiar al resultado final de porcentaje. Y también cuando existe una variante de hemoglobina o un recambio eritrocitario en pacientes con anemia, pues vamos a tener alteraciones. La confirmación diagnóstica cuando usamos una hemoglobina glucosilada o una glucosa plasmática, se requieren dos resultados anormales de las pruebas de detección, ya sea que se midan al mismo tiempo o en dos momentos diferentes. Y si se utilizan ambas pruebas, tanto hemoglobina como glucosa en ayuno, se recomienda que la segunda prueba para repetir sea una similar a glucosa o hemoglobina glucosilada, si una de estas ya nos dio con un resultado elevado. Dos pruebas diferentes, tanto hemoglobina glucosilada y glucosa plasmática, que tengan resultados por encima del umbral, como aquí hemoglobina por arriba de 6.5 o glucosa por arriba de 126. Si tomamos estas dos pruebas y ambas dan positivos de acuerdo a los criterios de la ADA, podemos confirmar que el paciente tiene una diabetes mellitus. Si un individuo tiene resultados discordantes en ambas pruebas, que una sí dé por encima del umbral de 6.5 o 126 y la otra esté por debajo de este umbral, hay que evaluar esta discrepancia y utilizar una prueba confirmatoria, repitiendo la prueba que nos dio más alta por encima del umbral. Si por ejemplo la glucosa fue la que dio por arriba de 126, hay que tomar como base esta prueba y repetirlo.
o si fue la hemoglobina la que dio por arriba de 6.5, la que tenemos que repetir es la hemoglobina glucosilada. Falsos resultados de la hemoglobina glucosilada. Resultados falsamente elevados, pacientes con carencia de hierro, con o sin anemia, transfusión de sangre en los últimos 3 meses, una esplenectomía, hipertrigliceridemia o variantes de hemoglobina como la de drepanocitosis. Y resultados falsamente bajos también podemos encontrar en el contexto de anemia drepanocítica, dependiendo de en qué situación se encuentra el paciente en esta enfermedad. Una pérdida hemática aguda, talasemia, hepatopatía crónica, uremia y terapia antirretroviral. Si los resultados de las pruebas se acercan a los márgenes de positividad, que el paciente se encuentre en una intolerancia a los carbohidratos o en una prediabetes, se le puede recomendar al paciente repetir las pruebas a los 3 o 6 meses. Y hay que tener en cuenta otros biomarcadores si es que la hemoglobina glucosilada nos está afectando con un resultado falsamente bajo. Podemos utilizar fructosamina, que está en estudios de investigación, y albúmina glicosilada. Estas van a detectar la glucosa del paciente en el contexto de 2 o 3 semanas previas a la toma de sangre. Sin embargo, todavía se están haciendo estudios para poder estandarizar tanto la fructosamina como la albúmina glucosilada. Pues ya todos conocemos lo que es la diabetes tipo 1, que es mediada por autoanticuerpos. Hay una deficiencia absoluta de insulina, incluida la diabetes latente en adultos, y es principalmente en niños. Representa el 5 al 10% de las diabetes mellitus, y los síntomas, pues los pacientes se presentan con síntomas característicos como poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso. Y en esta deficiencia absoluta de insulina, pues vamos a encontrar que puede haber complicaciones como una cetoacidosis diabética, que es como llegan muchos niños a la sala de urgencias, y aquí es donde se puede realizar el diagnóstico en estos pacientes. Las características, pues ya las conocen las diabetes tipo 1, que tenga antecedentes familiares, antecedentes de enfermedades autoinmunes, una edad temprana, un índice de masa corporal bajo y una pérdida de peso no intencionada. Los tipos de diabetes, pues hay 3 tipos, dependiendo si tenemos la presencia o no de anticuerpos o autoanticuerpos. Me voy a ir un poquito más rápido. Prediabetes y diabetes mellitus, el paciente tiene una pérdida progresiva de las células beta, que no es mediado por autoanticuerpos, y hay una resistencia a la insulina, y también hay un síndrome metabólico. Este tipo de diabetes representa en su mayoría el 90 al 95%, y rara vez se presenta cetoacidosis diabética en estos pacientes. El cribado, pues ya las pruebas que tenemos al alcance, las que ya vimos, la glucosa plasmática, hemoglobina glucosilada y la prueba de tolerancia a la glucosa. También hay que evaluar los factores de riesgo que tenga el paciente, si está en el contexto de prediabetes o diabetes tipo 2. Si son adultos que tengan sobrepeso u obesidad, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, que tengan HDL disminuidas, y así como personas que tengan hemoglobina glucosilada en un rango de entre 5.7 y otras cuestiones que hay que evaluar. En adolescentes y niños, si se encuentra con sobrepeso, obesidad, historia maternal de diabetes gestacional, familiares de primer grado con alguna diabetes tipo 1, así como signos de deficiencia de insulina o asociados a insulina, que puede ser la acantosis nigricans, o que el niño tenga algún otro dato. Bueno, esta es la comparación entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Diabetes gestacional se presenta principalmente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo y conlleva riesgos para la madre, el feto y el recién nacido. En las personas que están pensando en un embarazo, debería de evaluarse con las pruebas que tenemos en el laboratorio para conocer si la paciente se encuentra ante una intolerancia a los carbohidratos o si ya tiene una diabetes previa a su embarazo, para poder hacer esa diferencia. Antes de las semanas 15 de gestación, realizar las pruebas a personas que tengan factores de riesgo, utilizando los criterios normales de la ADA en pacientes que no estén embarazadas o que tengan menos de 15 semanas de gestación. Y detectar
detectar el metabolismo anormal. Aquí en las pacientes embarazadas, los ginecólogos lo manejan de una forma un poco diferente. El metabolismo anormal en embarazadas se conoce como la glucosa plasmática en ayuno entre 110 y 125 miligramos sobre decilitro, algo que cambia con respecto a las personas que no están embarazadas o otro tipo de pacientes. El diagnóstico, la prueba se puede hacer en 2 pasos, de acuerdo a la Asociación Internacional de Diabetes o a la ADA. El paso 1 es con una carga de 75 gramos de glucosa y se le toma una paciente, se le puede tomar una prueba basal al paciente o en ayunas, se le da la carga de glucosa de 75 gramos y se va a obtener un resultado o una medición a la hora y a las 2 horas. Se van a tomar otras 2 glucosas para evaluar esa curva. Y el enfoque de 2 pasos evaluaba lo que comentaba el doctor, los criterios de O'Sullivan que usaban los ginecólogos, o hay otros criterios de Carpenter-Coustan. Y estas se evalúan con 50 gramos seguida de una prueba de 100 gramos de glucosa. En la prueba de un paso encontramos que si tenemos un resultado en ayunas por arriba de 92, pues esto habla de que la paciente pues ya se encuentra ante un estado de diabetes gestacional, o que cuando tomemos otra glucosa a la hora o a las 2 horas se encuentren por encima de 180 o 153 miligramos sobre decilitro. Y en la prueba de 2 pasos, primero le damos a la paciente una glucosa de 50 gramos y a la hora se le toma otra glucosa, y si vemos que esta prueba está por encima de los valores de 130, 135 o 140 miligramos, el siguiente paso es darle una carga de glucosa de 100 miligramos, pero en otro día. Tiene que ser otro día diferente, y ahí evaluamos en ayuno, a la hora, a las 2 y a las 3 horas cómo se encuentra esta curva, y si se encuentra por arriba de estos niveles podemos decir que la paciente tiene diabetes gestacional. Bien, creo que ya estamos sobre el tiempo. Rápidamente les voy a comentar lo siguiente, que me parece importante que lo conozcan. La correlación en Rolfing se refiere a que cada cambio de hemoglobina glucosilada de 1% corresponde a una variación de 35 miligramos por decilitro de la glicemia media. Esa correlación en Rolfing se refiere a que la glucosa promedio se calcula 38.6 por la hemoglobina glucosilada menos 77.3, y es el resultado de la glucosa calculada que nos da cualquier resultado de hemoglobina glicosilada que solicitemos. Siempre va a haber el resultado de la A1C y una glucosa promedio calculada, y se basa en estos parámetros si ustedes revisan un resultado de estos. La resistencia a la insulina se puede pensar en ella con lo siguiente. Una resistencia a la insulina es igual a cuando existe hiperglucemia, hipertrigliceridemia, aumento en el colesterol de baja densidad y una disminución en el colesterol de alta densidad. Pensando en estos parámetros, estamos pensando ya que hay un paciente que tiene resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces ya podemos enfocar el diagnóstico en base a las pruebas que ya mencionó el doctor, como son la curva de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glucosilada. El índice de OMA se refiere a la relación de la glucosa y la insulina en sangre. Es una herramienta para predecir el riesgo de progresión a diabetes. Esto último se está solicitando más frecuentemente por los endocrinólogos, por los médicos internistas y en general por otros médicos. Y se refiere a que la insulina por la glucosa entre 405 con un resultado mayor a 2.6 es una progresión segura a una diabetes. El estándar de oro para el diagnóstico y la cuantificación de hemoglobina glucosilada, como les dice el doctor, es por medio del HPLC, que es la cromatografía líquida de alta presión. Es el equipo estándar que nos da, ustedes ven aquí las muestras de los pacientes, se meten racks de 30, 50 tubos de ensayo, cada uno con muestra de cada paciente, y el equipo nos está dando el reporte de la hemoglobina A1C
de la hemoglobina A1 y de la glucosa calculada en promedio. Bien, es todo. Muchas gracias.